Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. El amor de Dios y su justicia para agradar a Dios. Lección 3. Empieza el Salmo 19 así. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Si esto hacen los cielos, ¿cómo nosotros podemos contar la gloria de Dios sin lenguaje ni palabras y sin que se oiga nuestra voz? Otra vez misericordia se muestra en esta parábola del hijo pródigo. El padre va al encuentro con su hijo, que significa que lo ha perdonado. El hijo quiere volver como uno de los jornaleros que trabajan para su padre, mas el padre lo restaura a la posición de hijo, poniéndole el anillo. Es decir, misericordia da paso al perdón, luego el proceso de restauración, sacar el mejor vestido y vestirle, y la restauración, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta es la misión de Dios, la restauración a nuestra posición de hijos, pero ahora adoptivos, mediante la restauración de lo que perdimos en la caída. ¿Y qué perdimos? Santidad, que significa Dios en nosotros. Dominio, que significa reino. Y Edén, que significa su presencia. El enemigo de nuestras almas no quiere que esto suceda en nuestras vidas. Él quiere destruirnos porque nos odia, nos aborrece. Algunos de nosotros, si cae un hermano o hermana, queremos hacer leña del árbol caído y no queremos que levante cabeza. El otro hijo, en la parábola del hijo pródigo, estaba enojado. Antes de odio, ¿qué es? Ira. Antes de ira, ¿qué es? Enojo. Antes de enojo, ¿qué es? Resentimiento. Así es que enojo es una forma de odiar. Pero el padre le dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta es la razón del regocijo, la restauración a la posición de hijo. Esta es la misión de Dios, la cual debería de ser nuestra misión. En otra parte vemos el regocijo de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ha sido partícipe de los dos bautizos, el del agua y el del Espíritu Santo. Los dos son eventos separados. El apóstol Pablo nos muestra en Efesios el tipo de amor con el que debe de amar a su esposa. Es el mismo tipo de amor con el que ama Jesucristo a su esposa, la iglesia. Ágape. Que se ordena y se obedece independientemente de las circunstancias, de nuestros sentimientos, de nuestra opinión o de nuestro sentido de justicia. Aparte de incondicional, es un amor de responsabilidad y hace al marido el responsable de lo que sucede en el matrimonio. La esposa de Jesucristo, la iglesia, ¿fornicó? Sí. ¿Se separó Jesucristo de su esposa, la iglesia? No.
¿La esposa de Jesucristo, la iglesia, adulteró? Sí. ¿Se divorció Jesucristo de su esposa, la iglesia? No, porque es un esposo responsable. Ágape no es un sentimiento, es un principio que rige nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, y se manifiesta en el servicio de dar y compartir al que está en necesidad como al que no está en necesidad. La naturaleza de Elohim es agape, amor. Y para dar y compartir creó todo lo que existe para hacerlo con nosotros, sus hijos. En la eternidad determinó antes de que algo existiese la muerte de su hijo. Primera de Pedro 1:20. Fuimos traídos a la existencia por amor, agape. Nos ama tanto Elohim Padre que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo hemos de complacer a Dios según este versículo? Creyendo en Jesucristo, su Hijo. Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos y obedeció. Jesucristo llamó a sus discípulos a ser pescadores de hombres y le siguieron. Jehová llamó a Samuel y éste respondió, habla que tu siervo oye. Es decir, yo soy tu Dios y tú obedeces. Dice, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Entonces le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Dios al pueblo de Israel sacó de Egipto, les hizo cruzar el Mar Rojo, para ingresarlos en el desierto y darles la ley. Yo soy tu Dios y tú obedeces. Los que salieron de Egipto murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Tuvo que nacer otra generación que conjuntamente con Josué, dirigiendo, y Caleb, ingresaron a la tierra que fluye leche y miel, cruzando el río Jordán. Así es que, ¿cómo somos piedras vivas? Obedeciendo. El apóstol Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no hay condenación a los que andan conforme al Espíritu. Hay una estrecha relación entre los que están en Cristo Jesús, que andan conforme al Espíritu. Dice en otra parte el apóstol Pablo, pues ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y por eso pensamos como Cristo. Y en el siguiente capítulo dice, hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportan como la gente pecadora de este mundo, como carnales. Además, Cristo ingresó al lugar santísimo celestial en representación nuestra. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así como el sumo sacerdote en el día de la expiación ingresaba en el lugar santísimo en representación nuestra, que después de erradicar, desarraigar y remitir el pecado, éramos declarados justos por un solo día. Dice,
Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año, en el día de la expiación. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. ¿Podemos entrar al lugar santísimo que Cristo ingresó? Es decir, podemos ingresar ante su presencia y estar en su presencia por siempre, porque el sumo sacerdote ingresaba allí únicamente en el día de la expiación, y allí ingresan solo y únicamente sumo sacerdote. ¿Podemos ser sumo sacerdote para poder ingresar allí? ¿Qué es mejor delante de Dios? ¿Unidad en objetivo y propósito o unidad entre nosotros? Pareciera que son la misma pregunta y tienen una misma respuesta, pero no delante de Dios. La iglesia de Corinto, a pesar de estar en Cristo Jesús, andaban conforme a la carne, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Si hay celos, hay envidia, hay resentimiento, enojo e ira, hasta pelearse entre sí. Es decir, si hay parcialidad y preferencia, seguimos en el mundo. Seguimos pensando como la gente del mundo, a pesar de decir que estamos en Cristo Jesús. Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Seguir a otro que no es Cristo, estamos siguiendo a ídolos de barro. Formar grupos es idolatría. Y Pablo termina con esta admonición. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Ya sea Pablo, Apolos o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, el presente y el futuro, todos les pertenecen a ustedes. Y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.